Uno, 2, 3, probando, zip, zip. Ya, estamos listos. Muy bien, listos. Muy bien, aquí vamos. En nuestra iglesia, Jesús es Señor. Esa sola creencia nos une como comunidad y nos envía al mundo con esperanza y propósito. En nuestra iglesia, tu pasado nunca definirá tu futuro. Siempre hay redención. Significa que siempre hay un día mejor. En nuestra iglesia, no creemos que somos mejores que ninguna otra iglesia. Solo hacemos las cosas con excelencia y damos lo mejor de nosotros mismos. En nuestra iglesia, queremos que tú creas en Dios, pero también queremos que creas que Dios cree en ti. En nuestra iglesia, no estamos en contra de las personas que no asisten a ninguna iglesia, sino que los buscamos con amor. Uno, 2, 3, probando, zip, zip. Ya, estamos listos. Muy bien, listos. Muy bien, aquí vamos. En nuestra iglesia, Jesús es Señor. Esa sola creencia nos une como comunidad y nos envía al mundo con esperanza y propósito. En nuestra iglesia, tu pasado nunca definirá tu futuro. Siempre hay redención. Significa que siempre hay un día mejor. En nuestra iglesia, no creemos que somos mejores que ninguna otra iglesia. Solo hacemos las cosas con excelencia y damos lo mejor de nosotros mismos. En nuestra iglesia, queremos que tú creas en Dios, pero también queremos que creas que Dios cree en ti. En nuestra iglesia, no estamos en contra de las personas que no asisten a ninguna iglesia, sino que los buscamos con amor, el mismo amor que nos busca a nosotros. En nuestra iglesia, estamos aprendiendo a buscar a Dios con todo nuestro corazón, aprendiendo a adorarle con toda nuestra vida. Y si estás buscando la iglesia perfecta, pues nosotros no lo somos. En nuestra iglesia cometeremos errores, pero vamos a aprender de ellos. Nuestra iglesia es parte de una comunidad global que está unida por la resurrección de Jesús. Y también en nuestra iglesia creemos que eso en realidad sí pasó. En nuestra iglesia nos relacionaremos con personas con verdadera necesidad, porque nosotros somos las manos y los pies de Cristo. Finalmente, necesitamos que tú oigas esto fuerte y claro. Nuestra iglesia realmente no es nuestra iglesia, es de Él. Y vivimos, y nos movemos, y respiramos en su iglesia, para su gloria y su fama, no la nuestra. Aquí está la invitación. Estás invitado a entrar con todo tu corazón y experimentar la vida que te espera en Cristo. Amigos, esto se va a poner bueno. Bienvenidos a nuestra iglesia. Buenas tardes, Dios les bendiga, hermanos. El Señor está con nosotros en esta tarde y yo me siento muy gozoso, muy honrado de estar con ustedes. Esta es la primera transmisión de nuestro culto en línea, que ya va a ser algo regular de manera semanal. Cada domingo a las 5 de la tarde vamos a vernos aquí en este canal para poder compartir la palabra de Dios, la alabanza al Señor, la oración, el tiempo que nosotros le dedicamos a nuestro Dios. Pero antes de seguir hablando, yo quisiera que habláramos con Él, que habláramos con Jesús. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que bendiga este tiempo y que nos permita compartir lo que Él tiene para nosotros, gozarnos, darle gracias por esta semana, porque si hoy estamos conectados, si usted está aquí con nosotros, es porque Dios nos ha guardado en medio de una situación que se vuelve cada vez más evidentemente complicada en este mundo. Vamos a orar. Cierre sus ojos ahí en su casa, levante su mano y ore conmigo y dígale: Señor, te alabo,
Te bendigo y te doy muchas gracias en el nombre precioso de Jesucristo, Señor, porque tú estás con nosotros, Dios, porque cada instante, Señor, que nosotros pasamos a tu lado, cada instante que nosotros pasamos delante de tu presencia, Dios, es un regalo maravilloso, Señor. Y nosotros no tenemos otra cosa que darte, que ofrendarte, Señor, que nuestro tiempo, porque a final de cuentas nuestro tiempo es algo que tú compraste con tu sangre, porque tú pagaste por nuestra vida, Señor. Y por eso hoy te pedimos que nos permitas estar delante de ti, Señor, unánimes a través de este canal, juntos, como una sola iglesia, como un solo cuerpo, Señor, pero siempre, Padre misericordioso, sabiendo que tú eres Dios, el que gobierna nuestras vidas, el que reina en este mundo, el que lo hace todo, en todo, y nosotros, Señor, solamente estamos contigo, porque sabemos que tú primero nos has amado y nos has preparado para este momento. Gracias, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese, quiero contarle algo. Yo no estaba seguro de si se lo iba a platicar o no, pero en este momento siento que debo hacerlo. Tenemos una serie de restricciones que tienen que ver con los derechos de muchas de las alabanzas que para nosotros son de gran bendición y que con autorización y con la bendición de los siervos y siervas de Dios que tienen como misión el alabar el nombre de Cristo con cantos, con música, con instrumentos, nosotros compartimos en la congregación. A través de las redes sociales tiene restricciones, a través de las redes sociales hay ciertos parámetros que no podemos nosotros rebasar ni podemos nosotros sobrepasar, a menos que tengamos ciertas negociaciones, ciertos permisos, ciertas licencias, y eso es algo en lo que estamos trabajando para la gloria de Dios. El día de hoy todavía no hemos resuelto esta situación y como saben muchos de los que están transmitiendo, tal vez alguno de ustedes que está en línea lo sabe, nosotros, cuando me refiero a nosotros, me refiero a toda la iglesia de Cristo en general, hemos tenido el problema de que nuestra alabanza, cuando es transmitida de manera digital a través de las redes sociales, ha provocado que las redes se bloqueen y que nuestros servicios sean o recortados o incluso cancelados en la transmisión debido al uso de la música e incluso en algunos casos, a pesar de que la música es completamente viva, es decir, que tanto los instrumentos como las voces son vivas, no son grabadas, se ha detectado o se ha establecido que el cantar o el tocar música que es que tiene derechos de autor, que le pertenece a una compañía o a un autor determinado, en las redes sociales no está permitido, salvo ciertas circunstancias comerciales que no aplican en general para la alabanza, pero que pues funcionan en general para todo lo que son las transmisiones de internet. Por eso, en esta ocasión, en este domingo, no vamos a tener alabanza musical tocada, pero yo quiero que usted entienda que la alabanza al Señor no es la música. La música es una expresión de la alabanza, pero nosotros alabamos al Señor con toda nuestra vida, con nuestra palabra, con nuestros actos, con nuestra forma de vivir y con nuestra forma de ser. Y yo el día de hoy le voy a invitar a que usted en su corazón establezca un tiempo de alabanza y adoración a Dios. Lo mismo que voy a hacer yo en este momento, voy a hacer una oración, una breve oración que va a tener como objeto el hablarle a Dios sin pedirle nada, el hablar con Dios para alabar su nombre. Y aunque esta vez no lo haremos con música, espero en Dios que ya el próximo domingo hayamos resuelto algunas situaciones de este tipo, aunque esta vez no la vamos a hacer con música, vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón, y yo creo que esta alabanza va a llegar a la presencia de Dios como una ofrenda de olor grato a nuestro Señor. Ore conmigo alabando a Dios. Señor, te alabo y te bendigo. Padre Santo, yo te glorifico, yo te exalto, yo declaro tu gloria, tu maravilla. Tú eres grande, tú eres glorioso, Rey de reyes, Señor de señores. Tú eres Dios todopoderoso, tú eres Dios omnisciente, Dios omnipresente, Dios eterno, inmarcesible, completa y absolutamente único, porque no hay nada ni nadie como tú.
No hay nadie como tú, Dios precioso, Dios glorioso, Señor hermoso, Señor maravilloso. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, levantamos nuestras manos, Señor, y declaramos que tú eres Rey de reyes, Señor de señores, Dios de gloria, Rey todopoderoso, infinito creador. Y también, Señor, yo declaro sobre mi vida que tú eres mi Dios, que tú eres mi Salvador, que tú eres mi libertador, tú eres mi sanador y tú eres mi Rey. Tú eres el que lo llena todo en mi vida, y yo, Padre, solamente estoy delante de tu presencia para darte esta ofrenda de alabanza y adoración, Señor. Te glorifico, te exalto, te bendigo, Dios, te amo, mi Señor, y te ruego, Padre Santo, una sola cosa: que recibas esta ofrenda de adoración que se levanta en todas partes, Señor, a través de donde esta transmisión es recibida, Padre, y que cada uno de nosotros que oramos a ti, que te alabamos y que te exaltamos, Señor, reconocemos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Rey y Salvador, y por eso, Señor, exaltamos tu santo y bendito nombre. Gracias te doy en el nombre precioso de Jesús, Señor, por tanto amor y tanta misericordia, y porque, Dios, en todo momento, en cada lugar donde se está escuchando esta transmisión, en cada hogar donde estamos llegando, Señor, ahí se levanta un altar de adoración a ti, Padre Santo, y te bendecimos y te glorificamos, y con el canto de nuestro corazón, Señor, nosotros te decimos que te amamos. Glorioso Dios, glorioso Rey, bendito Salvador. Y Padre, yo te pido, Señor, que si alguien está viendo esta transmisión y aún no te conoce, Señor, tú toques su corazón, Señor, y le lleves a darte gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Bendito sea tu santo nombre, y bendito el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Bendito Espíritu Santo. A ti, Dios Trino, sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. ¿Por qué no le da una ofrenda de palmas a Dios? Ahí en su casa, ahí donde está usted, glorifíquelo, exáltelo. Dice la gente: es que ¿por qué le aplaudes a Dios si el aplauso es para un artista? Y yo le diría: ¿por qué le aplaudes a un artista si estas palmas me las dio Dios también para alabarle? Glorifica el nombre de tu Señor. Y vamos a dar lugar de una vez a algo que, bueno, yo creo que esta vez hemos bebido del agua viva del cielo de una forma muy hermosa, de una forma bella, que no necesariamente fue con música, y ya estamos satisfechos del agua del cielo. Ahora vamos a recibir el pan del cielo, que es su palabra. Yo quiero invitarte a que me acompañes a la palabra de Dios, a que me des la oportunidad de compartirte este mensaje. Es un mensaje especial. Quiero platicarte que yo pensaba, mi mente humana tenía la intención de comenzar con nuestro culto virtual de la tarde, con nuestro primer tema, hablando de esta temporada que estamos iniciando, esta temporada de Adviento, este tiempo de recibir la oportunidad de celebrar que Cristo vino a este mundo, que nació en esta tierra y que vivió en esta tierra para transformar nuestras vidas, nuestros corazones y nuestro entorno para siempre. Y de alguna manera voy a hablar de ello, pero no de la forma en la que yo quería, porque el Señor puso en mí una palabra que voy a compartir con temor y temblor, con toda reverencia y todo respeto a Dios y también a ti que me escuchas, iglesia, porque el Señor, cuando yo recibí esta palabra, yo le dije: Señor, pero es que, bueno, este servicio está transmitido pensando en que llegue principalmente a los que ya son hijos de Dios. Y el Señor me dijo: ¿y eres tú acaso Dios para juzgar los corazones? Yo te estoy diciendo que digas lo que te estoy diciendo que digas. Así que voy a decir lo que Dios me dijo que dijera, y te lo voy a compartir, iglesia, con todo respeto a Dios, con todo temor de Dios. Pero quiero que tú entiendas que esta palabra que vamos a compartir proviene directamente del corazón de Dios para ti. Es un tema especial que yo no tenía pensado, pero que hoy voy a compartir contigo. Y quiero decirte que una buena parte de este bosquejo yo lo desarrollé a partir de una palabra que
que me fue a mí entregada, para mí, para mi persona, y me impactó tanto que yo creo que eso fue lo que me llevó a meditar en esta palabra, y el Señor ya tenía el plan de que a través de ello es que yo recibiera este mensaje y después pudiera compartírtelo a ti, iglesia, a ti que eres el cuerpo de Cristo y que tienes necesidad de conocer a fondo cuál es la voluntad perfecta de tu Creador. Vamos a hablar, y voy a hablarte de una forma muy clara, y espero que para ti sea entendible lo que te voy a decir, porque hoy voy a hablar contigo como quien está muriendo, como un moribundo que le habla a otro moribundo. ¿Sí? Estoy muriendo, eso es verdad. Igual que tú, tal vez pasen 3 meses o tal vez pasen 30 años, no lo sé, pero una cosa que es segura, y de hecho yo creo que es la única cosa que es completamente segura, es que tú y yo vamos a terminar nuestros días terrenales presentándonos delante de la presencia de Dios para juicio. Esta es una realidad. Ya sea que muramos, o sea que Cristo venga antes de que muramos, de una u otra forma, nosotros tenemos que estar conscientes de que nuestra vida terrenal se va a terminar y que vamos a llegar a la presencia de Dios. Yo veo infinidad de conflictos sociales en nuestro país. Yo no sé si tú me estás viendo desde otro país, si me estás viendo desde otra nación. Seguramente en tu país también hay conflictos. Te platico que aquí en México, en nuestro país, nosotros estamos enfrentando problemas de índole política, de índole económica, de índole organizacional, debido a la pandemia y debido a la cuarentena y debido al conflicto social que nos encontramos, yo creo que igual que en todos los países, por las distintas facciones partidarias y de distintas posiciones políticas. Tenemos problemas bastante serios en las calles por causa de ese movimiento extraño del neofeminismo, que es un pseudofeminismo, que no apoya a las mujeres, pero está compuesto casi en la mayoría de ellas, aunque no son muchas, y todo eso ha causado una serie de fuertes, duros, tremendos problemas en nuestro país. Y yo sinceramente, cuando veo todo esto, me doy cuenta de que es tan poco importante, tan poco trascendente, al lado de la importancia radical que tiene que cada uno de esos miles, millones de personas que se encuentran preocupadísimas por problemas políticos, por problemas económicos, por problemas sociales, están caminando, la gran mayoría de ellos, hacia el infierno, hacia la muerte eterna y el lago de fuego que arde por toda la eternidad. Yo lo creo, yo sé que es verdad, y por eso hoy vengo a hablarte, yo que estoy muriendo, que voy a morir, más tarde o más temprano, no lo sé, porque mi vida está en las manos de Dios. A ti, que vas a morir, más tarde o más temprano, no lo sé, porque estás en la mano de Dios. Iglesia, yo quiero que seas consciente de que probablemente de los que estamos conectados en esta transmisión, algunos moriremos en el transcurso del año próximo, o probablemente en lo que queda de este. Al día, en este mundo, mueren alrededor de 153,000 personas, todos los días, y se ha incrementado ligeramente la cifra por el asunto de la nueva enfermedad, aunque realmente no es una situación extremadamente letal, pero sí ha pegado en algunas familias y en algunos sectores, aunque es más el miedo que otra cosa, pero ese es tema de otro sermón. Lo importante es que nos ha permitido tener mayor y más clara conciencia de la muerte, que después de todo no es tan terrible. La muerte es solamente el paso al tiempo en el cual nosotros vamos a presentarnos delante de nuestro Creador. Para mí, Alex Fernández, no es tan terrible, porque yo te puedo decir una cosa. Me he probado a mí mismo y he encontrado que con todos mis defectos, con todos mis problemas, con todos mis pecados, que yo le he entregado a Dios para que me perdone, yo voy camino al cielo. Y la pregunta que te voy a hacer a ti hoy, y que quiero que tengas presente, es: ¿a dónde irías en este momento si tú murieras? Y tú me dices, bueno, ¿y por qué tendría yo que probarlo si eso no depende de mí?
Vamos a la palabra de Dios. Acompáñame a la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 5. Segunda a los Corintios 13, 5. Dice así la palabra de Dios. Voy a permitirme hacer las lecturas en este sermón directamente en la versión que es la nueva versión de las Américas. Es una muy bella versión. La mayoría de ustedes tienen la Reina Valera de 1960, también es válida y es una perfecta una perfecta comunión entre ambas versiones, solamente que esta tiene un lenguaje un poco más moderno y tal vez nos ayude a los, o les ayude, a mí no, les ayude a los más jóvenes a que puedan entender el español más claro de esta versión. Dice así la palabra de Dios: póngase a prueba para ver si está en la fe. Examínese a sí mismo. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos que de verdad no pasen la prueba? Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Y mire, le voy a leer el texto en la Reina Valera del 60 para que vea que dice lo mismo. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Examínense a sí mismos. Así pues, la premisa de esta palabra que hoy le comparto es esta. Nosotros vamos a buscar cuál es la prueba de que nosotros realmente estamos en la fe. Y mira, quiero hablarte un poquito acerca de esto, para que me entiendas a qué me refiero. Muchas personas, la mayoría de ellas son personas de la iglesia, son personas convertidas, son personas que en un momento dado tuvieron que hacer una decisión adulta, una decisión responsable de pasar a formar parte de la iglesia, pasar a formar parte de una congregación local y escuchar la palabra de Dios. Pero también hay mucha gente de la iglesia que es lo que nosotros denominamos aquí en México, no sé si lo llama usted igual, de cuna cristiana, es decir, que nacieron en familias cristianas. Disculpe por los niños, son los niños que están jugando fuera con cohetes, pues no podemos cambiar eso, ¿verdad? Familias que tienen hijos cristianos. ¿Y sabe qué? Los jóvenes que crecen en ese entorno, aunque también pasa con algunos creyentes, son personas que crecen o que están viviendo relacionadas con la iglesia y que aprenden a vivir viendo el amor de Dios, viendo las maravillas y la misericordia de Dios, viviendo una vida que es acorde con el formato de la iglesia a la que pertenecen y que tiene que ver con ir a ciertos cultos, ciertas actividades, cantar, alabar el nombre de Dios, escuchar la palabra, orar, etcétera, etcétera. Pero eso, iglesia, no te hace un cristiano. No te hace un cristiano. Lo que te hace un cristiano, lo único que te puede hacer un cristiano, es que Jesucristo haya lavado tus pecados con su sangre. La única forma de ser cristiano es ser redimido por la sangre de Cristo. Esto no tiene nada que ver con si asistes o no asistes a una iglesia o a cuál asistes, no tiene nada que ver con lo que tú haces todos los días, no tiene nada que ver con la forma en la que vives, porque nada de lo que tú hagas, nada de lo que tú vivas, nada de lo que tú practiques, por muy religioso que parezca, te vuelve cristiano. Lo único que te vuelve cristiano es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Fíjese, a nosotros como padres de hijos que nacieron en la fe cristiana, a menudo nos acercamos y reprendemos a nuestros hijos, y a veces lo hacemos también con los adultos que se han unido a la iglesia, y les decimos: oye, lo que estás haciendo no está bien, pero si tú eres un hijo de Dios, tú eres un cristiano, tú no tienes por qué comportarte así. Fíjate nada más qué tremendo es esto, ¿no? Nosotros utilizamos el argumento: es que tú eres cristiano, tú no deberías comportarte de tal o cual manera. Y la verdad de las cosas es que no es una pregunta bíblica, no es un cuestionamiento que esté de acuerdo con lo que la palabra nos enseña, porque la palabra de Dios nos enseña más bien que la pregunta correcta sería:
te estás comportando de una forma que a mí me da la impresión, me da la evidencia de que no eres cristiano. Porque si fueras cristiano, no te comportarías así. Parece duro, ¿verdad? Y hasta suena como una especie de chantaje, pero no, es absolutamente cierto. Y vamos a entender un poquito por qué. La primera carta de Juan, que es el libro que vamos nosotros a usar como base para esta enseñanza, es un libro que fue escrito en un contexto muy interesante. En aquella época, estamos hablando de finales del siglo I de nuestra era, la iglesia cristiana se había llenado de personas que recibían el nombre de gnósticos. La palabra gnosis quiere decir conocimiento o sistema de conocimientos que respaldan una u otra filosofía o creencia determinada. Los gnósticos eran personas que estaban enseñando que para ser cristiano había que entender un montón de cosas arcanas, esotéricas, profundas, secretas, ocultas, apócrifas de la palabra de Dios. La palabra apócrifo quiere decir oculto, la palabra arcano quiere decir secreto. Son un montón de términos que utilizan un montón también hoy en día los gnósticos, que siguen existiendo hasta el día de hoy. Seguimos dentro del mismo contexto cultural que teníamos en aquel entonces. Así que desde aquel entonces existía esta palabra, y esta palabra que Juan emitió en su primera carta tenía como finalidad el llevar a los pertenecientes a las iglesias a una reflexión que les permitiera discernir con claridad si realmente estaban en la verdadera fe o solamente estaban involucrados con la iglesia, pero no habían tenido una transformación real de muerte a vida por parte del Espíritu Santo de Dios. Y hoy en día nos sirve esta misma consideración para poder nosotros, a nuestra vez, examinarnos a nosotros mismos. Y esto, lo primero que tenemos que entender es que la salvación no depende de nuestras obras, en lo absoluto. No depende de nuestras obras. Si yo como cristiano llego a escuchar de una persona que empieza a hablar de que, es que tú eres un cristiano esforzado y vas a la iglesia cada rato y lees la Biblia y te esfuerzas todos los días en hacer la voluntad de Dios y eso te va a llevar al cielo, yo tendría que decirle: apártate de mí, Satanás, porque nada de todo lo que yo haga me va a llevar al cielo. Lo único que me va a llevar al cielo es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Lo único que va a hacer que como cristiano yo pueda decir que lo soy es la sangre de Cristo. Y tenemos que entender esto. La palabra de Dios nos muestra que la razón de nuestra fe y la razón de nuestra vida eterna es definitivamente y únicamente, además, la sangre de Cristo. Dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 11. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Fíjese bien lo que dice esta palabra. En la primera frase dice: Dios nos ha dado vida eterna. Y aquí entramos en el punto base de todo esto. El que da la vida eterna es Dios. No es algo que nosotros consigamos, no es algo que nosotros alcancemos, no es algo que nosotros podamos lograr por nuestras obras. Es una dádiva de Dios, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, dádiva quiere decir regalo, gratuito, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna es el regalo de Dios, y la vida eterna, dice la palabra, está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es decir, el único medio por el cual Dios nos da la vida es su Hijo Jesucristo. Queda establecido entonces que la vida eterna la provee Dios, y que la forma en la que Dios provee la vida eterna es Jesucristo, el Hijo de Dios. Así pues,
nosotros debemos tener claro que nuestras obras no nos sirven para nada, nuestras obras no nos transforman, no nos cambian. Yo quiero que tú pienses por un momento en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre que se esforzó durante más de 40 años, a partir del tiempo de su conversión, por día tras día predicar el evangelio, viajar por todo el mundo conocido para predicar la palabra, y fue azotado, fue golpeado, fue dado por muerto, fue 1000 veces herido por causa del evangelio, y él nunca se rindió, él nunca cejó, él nunca se paró, y él alcanzó la vida eterna. Pero también al lado de Jesucristo, en la cruz del Calvario, un hombre que toda su vida fue un criminal, malvado, asesino, ladrón, recibió el perdón de Jesús. Y el Señor le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y los dos, Pablo y el ladrón, están en el mismo lugar, gozando de las mismas cosas, recibiendo las mismas bendiciones. Están juntos y son hermanos, porque son, igual que tú y que yo, hijos de Dios. Hijos de Dios. Que yo doy testimonio por causa de la misericordia de Dios. Y tú tienes que dar testimonio de lo mismo. Tú tienes que examinarte a ti mismo, porque no hay obra alguna que te salve. Mira, el mejor día de mi vida, de mi ministerio, de todo lo que yo he hecho a lo largo de mi existencia para servir a Dios, desde los 13 años de edad que lo conocí hasta el día de hoy, mi mejor día como siervo de Dios me llevaría derechito al infierno si yo quisiera ponerlo como la razón para salvarme. No sirve de nada. Mis mejores obras son como trapos inmundos delante de Dios. Lo único que me lleva a la presencia de Dios es Cristo Jesús. Entonces, tenemos que entender eso. Tenemos que reconocer que la causa de la salvación es Cristo Jesús, y que además la salvación por Cristo Jesús es producto de la misericordia divina. Y esto es otra cosa que tenemos que tener presente. Nosotros a veces decimos: es que yo soy salvo porque acepté a Cristo. Sí, amén, es verdad. Pero sin embargo, tengo que tener presente que yo acepté a Cristo porque el Espíritu Santo de Dios redarguyó mi corazón. El Espíritu Santo vino e hizo una obra en mí, llevándome con el convencimiento de la justicia, del juicio y de mi propio pecado. Por lo tanto, aún mi acto de conversión, mi acto de decisión por Cristo, es obra del Espíritu Santo de Dios. Todo lo que tiene que ver con mi salvación proviene de Dios. No es cosa mía, ni es algo que yo me haya ganado. Y la salvación, además, tiene una base que es un fundamento tremendo, un milagro glorioso y poderoso. Dice la palabra de Dios. Yo quiero que me acompañes al texto que se encuentra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Segunda a los Corintios 5, 17, dice así la palabra. Fíjese, le voy a leer la versión Reina Valera, que es la más conocida primero, y después vamos a ver la otra versión que tiene una traducción más fiel. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Está bien traducido y es una palabra hermosa y nos habla mucho, con mucha profundidad. Pero hay una palabra en particular que no está traducida con total fidelidad, y es la palabra nueva criatura. Fíjese bien lo que dice aquí: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero la palabra criatura ahí no nos da todo el contexto. La palabra usada en el griego original significa creación, nueva creación es. Y esto nos está hablando de dos cosas fundamentales. La primera de ellas es que estamos hablando de que somos nuevos, pero que también nuestro contexto es renovado. Nosotros vivimos ya en un plano diferente. Nosotros hemos sido transformados y trasladados a un plano distinto, a un plano en el cual nosotros vivimos una vida completamente distinta. Ya no somos la misma persona que éramos un instante antes. Somos nueva criatura y nuestro entorno es diferente. Déjeme compartirle una ilustración que, bueno, yo tuve la oportunidad de verlos en alguna ocasión porque pues mi familia ha tenido propiedades en el campo y yo lo he visto, pero si usted no los ha visto, yo creo que todos nos lo va a entender porque usted sabe esto. Imagínese que tiene usted
la oportunidad primeramente de estar en un restaurante de lujo con la mejor comida, la más deliciosa, comida mexicana o comida francesa o no sé, de las grandes comidas del mundo, y que usted en ese lugar tiene el servicio completo desde la preparación del alimento hasta el servicio de la mesa, y que usted obviamente en el proceso de estar guisando la comida hace un plato delicioso, maravilloso, riquísimo, que cualquier persona se sentiría ampliamente complacida por comerlo, pero también durante el proceso se produce un montón de basura muy olorosa, muy fragante, no muy rica para nosotros, y que usted tiene puesto en un lado de un lugar la mesa con la comida humana y del otro lado la basura fragante, rica, fresquecita y húmeda. Y usted suelta un puerco. ¿A dónde cree que se va a ir el puerco? A la basura, naturalmente. Se va a ir hacia la basura. ¿Y sabe por qué se va a ir a la basura? Porque los puercos comen eso. Los puercos comen cosas que para nosotros son desperdicio. Y el puerco se lo va a comer feliz, tranquilo, sin ninguna clase de vergüenza, porque es su naturaleza. Él es un puerco. Y los puercos comen eso. Si de pronto tú tuvieras ahora ese poder maravilloso de transformar a ese puerco en una persona, ¿a dónde se iría entonces a comer? A la mesa servida, ¿verdad? No va a querer comer basura. No vas a tener que hacer nada para convencer a la persona que fue convertida de un puerco en una persona en comer en la mesa, porque esa es su naturaleza ahora. Es una naturaleza nueva, diferente. Lo que te estoy narrando ahorita es una figura perfecta de la conversión. Cuando tú te conviertes, ya no se trata de que tengas que esforzarte por dejar de consumir las cosas que consumías, de vivir la forma en la que vivías, de estar en donde estabas antes, cuando no tenías a Cristo, sino que ahora, por causa natural, tu naturaleza nueva, tu naturaleza renovada, te va a llevar a comer la comida que te corresponde, a vivir la vida que te corresponde, a comportarte como corresponde. Obviamente, esto es un proceso, esto no sucede en un instante. En un instante somos transformados, pero nosotros todavía estamos sujetos a esta carne y poco a poco vamos a ir notando esa transformación. Ahora, tienes que entender que esta transformación, si bien es paulatina, la transformación de tu esencia no es paulatina, la transformación de tu esencia es inmediata. Y te voy a decir cómo funciona esto. Te voy a dar un ejemplo ahorita de alguien que es esto es un ejemplo de la vida real, así que te lo voy a platicar. Yo quiero que pienses por un momento en un hombre, en un ejecutivo de una empresa que está casado con una mujer, como todas las mujeres, que además tiene un carácter él y tiene un carácter ella, que no han sido atemperados por el Espíritu Santo de Dios, y por lo tanto ocurren escenas en la mañana como esta, de que el ejecutivo se para temprano, se baña, se arregla y ya se va a ir a trabajar, y de repente sale la esposa de la recámara toda greñuda y toda chancluda y empieza a gritarle al otro: al menos de perdida deberías sacar la basura, haz algo, eres un desobligado. Y el esposo voltea y le dice: mira, tú cállate, yo soy el que trabaja, tú eres una floja, te quedas aquí en la casa, sácala tú. Y sale y ¡pum!, da el portazo y se larga. Ese hombre va a ir completamente justificado, completamente tranquilo de que él hizo lo que tenía que hacer, y que él tenía derecho a hacer ese coraje, a enojarse de esa manera y a gritarle de esa manera a su mujer, porque ella es una floja y él trabaja. Y esa escena se repite una vez tras otra. Pero imagínense que este hombre de pronto recibe la palabra y se convierte al Evangelio de Jesucristo. Él se convirtió. Y al día siguiente, después de unos meses, de unas semanas, de un tiempo en el que él ha aprendido y ha empezado a asimilar lo que le pasó, y que ya es un cristiano y que ha sido discipulado en los primeros pasos, llega a la mañana de un día en el cual otra vez, como todos los días, sale la esposa chancluda y greñuda a gritarle: no te
No seas flojo, no seas desobligado, agarra y saca la basura. Y el otro hace lo mismo que todas las veces. Se sale y azota la puerta y le grita, cállate, flojas, recógela tú. Y se va. Pero desde que se sube al auto y empieza a manejar, empieza a sentir una inquietud en su corazón. Se siente incómodo. Siente que algo no está bien. Y llega a su oficina y entra y tiene una junta efectivamente importante. Entra y está ahí con su jefe y está con la gente que está participando de la reunión, pero ya no aguanta más. Ya no aguanta más su corazón. Y de pronto se levanta y le dice, perdón, tengo que salir urgentemente. Se sale, agarra su teléfono, marca y le dice a su esposa, amor, perdóname, en la mañana te traté muy mal, discúlpame, no va a volver a suceder. Yo quiero que usted se imagine la cara de la esposa. De haber dicho, mira, ¿qué le pasó? ¿Se volvió loco? ¿Qué cosa? Pero ¿sabe qué? Lo que ocurre es que en ese hombre hay evidencia del cambio que un verdadero cristiano sufre cuando recibe la nueva creación en su alma. Agustín de Hipona, un hombre que llegó a ser un gran maestro de la iglesia, uno de los padres de la iglesia, antes de ser cristiano era un hombre terrible, malvado, corrupto. Y cuenta él una anécdota. Él iba caminando en alguna ocasión por la calle y desde un segundo piso, desde un balcón, una joven que era una prostituta que lo conocía perfectamente, o creía conocerlo, se asoma y le dice, Agustín. Y Agustín voltea y la mira y dice, soy yo. Y Agustín la voltea a ver y le dice, sí, eres tú, pero yo ya no soy yo. Y siguió su camino. Porque él ya no era la misma persona, él había sido transformado. El cristiano, efectivamente, el verdadero cristiano, todavía de repente le echa su probadita a la basura. Recuerda su tiempo en el que era un puerco. Y no estoy hablándolo peyorativamente, los puercos son animales bastante útiles, prácticos y son creación de Dios, pero son un ejemplo para esto. Y cuando el cristiano le da la probadita a la basura, le pasa algo que antes no le pasaba. Para empezar, le da vergüenza. Al puerco no le da vergüenza comer basura, es lo suyo, es su naturaleza. Pero el hombre que se acerca al bote de basura para comer la basura se avergüenza, se apena, se siente mal, no quisiera que lo vieran. Y además la prueba y se da cuenta de que no sabe buena, que no le alimenta, que no le nutre y que no le hace sentir bien. Ya no es el mismo. Hay un proceso, por supuesto, pero ese proceso es evidente. Ese proceso es algo real que está sucediendo con la vida de la persona que realmente se ha convertido. Ya vive en otro contexto, con otras leyes, con otras reglas, con otro esquema y otro entorno, porque ya pasó a un plano diferente, ya es alguien nuevo. Y entonces viene el tiempo en el que debemos ser probados, pero no somos probados por nadie más que por nosotros mismos y por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla de varias cosas que hoy vamos a compartir y que tienen mucho que ver con nuestra naturaleza, tal como Dios nos la ha establecido, si es que verdaderamente somos cristianos. Y yo aquí, en este punto, quiero decirte a ti que me escuchas, que necesitas afrontar esta palabra que viene con total honestidad, porque de esto depende tu vida eterna. Ya te lo dije, te estás muriendo igual que yo, estamos muriéndonos. No sabemos cuánto tiempo pase. Si tú a lo mejor estás enfermo o tú a lo mejor eres de una edad avanzada, tal vez lo veas más próximo, pero en realidad eso es un espejismo, porque muchos jóvenes mueren, muchos niños mueren, muchas personas que están en la plenitud de sus fuerzas mueren y no sabemos si vamos a morir mañana mismo. Así que tenemos que tener clara la presencia de esta idea. ¿Qué va a pasar contigo si mueres? Yo quiero que escuches estas pruebas que la palabra nos muestra y que te las apliques en la intimidad de tu corazón y a partir de ahí tomes una decisión. Toma una decisión. Primera de Juan 1:8. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 8. Acompáñame. Primera de Juan 1:8.
dice así. No, fíjate que estoy adelantándome un poquito. 1 Juan 1.5 dice así. 1 Juan 1.5 dice: y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Luz. Muchas veces nosotros interpretamos esta palabra, que seguramente ya habías escuchado, como santidad o como claridad de alma o como pureza, pero no es exactamente a lo que se refiere. Tú cuando tienes luz, la luz te permite caminar sin tropezarte. No quiere decir que tu camino se haya vuelto de pronto etéreo y que flotes en el cielo como los ángeles, sino que aún caminando en esta tierra tienes la capacidad para poder discernir dónde está el agujero que te podría hacer caer y evitarlo para que no te tropieces. La primera prueba de que tú eres realmente cristiano es que tú tienes la capacidad para caminar sin tropezar en aquello que te aleja de Dios. La luz es la revelación, por cierto, simple y clara, que las Escrituras te dan de la voluntad divina, de lo que Dios quiere de tu vida, de lo que está mal y de lo que no debería suceder. Esto es una claridad total que no tiene complicaciones ni cosas raras, ni tienes que meterte a un estudio loco y profundo de la Biblia. No es así. Cada texto sencillo de la palabra, cada palabra simple que recibes ahí donde te congregas, cada consejo sabio, simple, limpio que recibes, es luz. Y cuando verdaderamente eres cristiano, tú tienes percepción y conciencia de esa luz y te bendice cada palabra que te muestra el camino. Te bendice cada palabra que te permite decidir qué es lo que tienes que hacer para que tu vida sea mejor. No es una cuestión de religiosidad ni tampoco es una cuestión de santidad, porque eso viene después, es una consecuencia. Es una cuestión de entendimiento de la palabra de Dios, de su voluntad y de aquello que tú recibes de parte del Espíritu Santo. Andar en luz no es simplemente caminar en un formato religioso. Es que antes yo no iba a la iglesia, pero ahora ya voy a la iglesia. Es que antes yo no leía la Biblia y ahora ya leo la Biblia. Antes yo no oraba, yo no rezaba, pero ahora yo oro. No. La palabra que se utiliza aquí para andar es la palabra peripateo, que en griego quiere decir recorrer un lugar. No es caminar, sino recorrer un sitio por completo. Cuando hablamos de andar en luz, es que todo lo que te rodea de pronto es claro y ya puedes distinguir lo bueno de lo malo, lo que te conviene de lo que no te conviene, lo que te deberías permitirte y lo que no deberías permitirte porque no te conviene. Es la primera evidencia que yo quiero que tú analices en tu vida y en tu corazón. Tú estás claro en todo momento, tienes clara en tu vida la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo que te conviene y lo que no te conviene. Ha habido una transformación y te ha hablado Dios y te ha mostrado y tú has sentido en tu corazón que haya cosas que antes tú hacías sin vergüenza, sin límites, sin necesidad de justificación, y que ahora dices, no, ¿sabes qué? Esto está mal, esto yo no debería haberlo hecho y no debería seguirlo haciendo. Con toda claridad. Esa es la primera prueba que tú tienes que buscar en tu corazón para saber si Dios es parte de tu vida o solamente eres un simpatizante al que le gusta ir a la iglesia. Segunda prueba, ahí mismo en 1 Juan 1, pero ahora vamos al verso 8. El verso 8 nos dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Aquí hay dos cosas importantes. La primera de ellas es que el reconocimiento de que somos pecadores no es el acto abstracto de decir, sí, Señor, yo reconozco que soy pecador, sino la sensibilidad
al pecado. Fíjate que la transformación que hace contigo, iglesia, el Espíritu Santo, es hacerte sensible al pecado, pero no al pecado de los demás, no a las pajas que tiene el ojo ajeno, sino a la viga que está dentro del tuyo. Hacerte sensible al hecho de que tú no estás haciendo en un momento dado la voluntad de Dios. Cuando realmente eres de Cristo, el Espíritu Santo se encarga de tener perfectamente claro para ti que lo que estás haciendo no es la voluntad divina, y tú lo sientes, lo percibes. La sensibilidad al pecado es la característica del cristiano, y cada vez es mayor y cada vez es más alta. Cada vez eres más capaz de discernir cuando lo que estás haciendo no es lo que Dios quiere que hagas. Te vuelve cada vez más sensible al pecado y te vuelve cada vez más intolerante a ello, porque sabes y sientes la miseria que representa para tu vida el seguir practicando el pecado. Cuando andas en la luz y cuando reconoces tu pecado, entonces eso te lleva a la esperanza, y la esperanza es el saber que eso puede cambiar, y eso te lleva a la confesión. La palabra confesión es una palabra más profunda de lo que a veces entendemos. La palabra confesión proviene del griego homologeo. Homologeo, que viene de las partículas griegas homo, que quiere decir igual a, y logos, que quiere decir palabra. Es decir, lo que ocurre cuando realmente estás en Cristo, cuando eres realmente cristiano, es que tú lees la Biblia, y cuando la Biblia habla del pecado, tú te reconoces. Y entonces tú tienes la reacción de decirle a Dios: sí, Señor, esto que está diciendo es para mí. Esto que está diciendo el pastor que predica es para mí. Porque yo soy ese pecador, y las palabras de la Biblia se repiten en mí, y lo mismo que dice la Escritura se me aplica a mí. Y donde dice la palabra de Dios, por ejemplo, que el reino de los cielos no será heredado por los homicidas, por los fornicarios, por los borrachos, por etcétera, etcétera, tú lo ves y dices: ay, en la torre, yo me reconozco, 3 o 4 de estas palomitas me tocan. Y lo reconoces y se lo confiesas a Dios. Y vas y le dices: sí, Señor, tal como dice la Biblia, soy un hombre agresivo y violento, perdóname, perdóname. Es algo maravilloso. Y mira, yo quiero contarte una experiencia acerca de lo que es el perdón, porque hay que entender que el perdón de Dios es algo literal y que tiene que ocurrir de manera eventual. Es un evento que sucede día tras día si nosotros confesamos nuestros pecados. No es un proceso. El perdón no es un proceso. El perdón no es una circunstancia. El perdón es un evento en el que interviene la voluntad consciente y directa de Dios y tu confesión. Hace muchos años, cuando yo estaba en una situación complicada, una situación en donde había errores de mi vida que me hacían no ver las cosas que eran importantes, yo a uno de mis pequeños, a uno de mis hijos, y tal vez a los dos, pero me recuerdo mucho de esa ocasión en particular en la que yo llegué de trabajar después de todo el día de estar laborando, y estaba yo cansado y estaba molesto y traía muchas cosas en la cabeza, y llegaron uno de mis hijos con un juguete que tenía y me decía: papá, 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 y quería jugar conmigo, y yo, en lugar de abrazarlo y de tener un poquito más de fuerza para poder bendecirlo, le dije: cállate, quítate, no me molestes, y lo corrí de donde yo estaba porque estaba muy cansado. Mi hijo, muy triste, se fue y se metió a su recámara. A los 10 o 15 minutos yo me di cuenta de la tontería que había cometido, y me paré y fui y me acerqué con mi hijo y le dije: hijo, perdóname, yo te hablé muy feo, yo no debí haberlo hecho, perdóname. Mi hijo me dijo: sí, papá, está bien, pero no. Yo le dije: no, perdóname, yo necesito que tú me perdones, necesito que tú me liberes, porque yo a ti fue a quien ofendí. Y mi hijo en ese momento me dijo: sí, papá, te perdono. Yo creo que él ni siquiera le dio la total importancia que tenía esto. A lo mejor incluso ni siquiera se acuerda de esto. Tal vez me estén escuchando mis hijos en este momento. Pero así es el perdón. Y así es como debemos enseñar el perdón y practicar el perdón. Y la confesión. La confesión es ir
y declarar lo que hice mal y pedir perdón y esperar el perdón y recibir el perdón de aquel a quien ofendí. Y si ofendimos a Dios, así es como tenemos que acercarnos a Dios para pedirle que nos perdone. Así, perdóname, Dios, hice esto y esto y esto y la palabra de Dios dice que está mal y yo me confieso, yo homologueo, yo repito la palabra, pero me la aplico y te pido que me perdones. Eso es la belleza de la confesión de la fe. Y esto no es una cuestión de sentimiento, esto es una cuestión de fe, de que lo creas y lo practiques de esa manera. Esta es la segunda prueba. Ya dijimos, la primera prueba es que andemos en luz. La segunda prueba es que seamos conscientes de nuestro pecado. La tercera, vamos a la primera carta de Juan, ahora capítulo 2, verso 3. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3. Y dice la palabra de Dios así, clarito: y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, a Jesús, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Esto es una palabra tremenda, ¿verdad? Es una palabra durísima, es una palabra que nos impacta, porque en realidad ninguno de nosotros somos capaces de guardar al 100% los mandamientos de Dios. Y entonces diríamos, bueno, pues entonces ninguno es salvo. Pero no se está refiriendo a perfección. Aquí la palabra de Dios no nos habla de que nosotros tengamos que ser perfectos, sino que tengamos un estilo de vida que esté todo el tiempo encaminado a poder hacer la voluntad de Dios. Para empezar, esto nos lleva al estudio de la palabra. Anhelamos leer la Biblia, anhelamos conocer de Dios, porque anhelamos saber cuál es su voluntad perfecta. Cuando nosotros realmente queremos saber cuál es la voluntad de Dios para vivirla, entonces estamos en el camino correcto, aunque nos cueste mucho trabajo. Mire, yo cuando estaba chico, cuando era un niño pequeño, tenía yo y tengo y me sentía y me siento profundamente orgulloso de mi papá. Mi papá era un hombre fuerte, era un atleta que practicaba deportes olímpicos, fútbol, básquetbol, y todo lo hacía bien, de verdad, él era así, tremendo. Y yo recuerdo mucho una vez que lo acompañé a una competencia deportiva que realizaban en donde él trabajaba. Yo era un jovencito, era un muchachito, un niño, y yo recuerdo bien que mi papá participó en el salto de longitud, que es un deporte olímpico. Se usan unos zapatos especiales y mi papá en ese momento corrió con unos pasos larguísimos, una zancada tremenda, y de pronto saltó varios metros y cayó en la arena y le pusieron la marca y todo, pero dio en ese momento la casualidad de que era el último saltante, así que se fueron todos de ahí. Mi papá se quitó los zapatos, me los dio a guardar y me dijo, guárdame los zapatos, porque él ya iba a competir en otra cosa. Se puso unos zapatos diferentes para correr. Y yo me quedé con sus zapatos y me quedé junto a la pista de salto. Y me puse los zapatos de mi papá, que me quedaban enormes en aquel entonces. Y empecé a correr tratando de pisar las huellas que él había dejado. Y como yo era más pequeñito y como no tenía sus fuerzas, pues seguramente debo haber parecido araña borracha, ¿verdad? Tratando de brincar allí con sus pasos y me caí. Seguramente no pude hacer ni la 10ª parte del salto que él hizo. Pero, a pesar de eso, la gente que me estaba viendo y mi propio papá se sintió complacido y se sintió conmovido, porque yo estaba tratando con todas mis fuerzas de ser como él. Aunque todavía no lo consiguiera, aunque todavía me faltara mucho para crecer y mucho para desarrollarme, pero yo anhelaba ser como mi papá. Y yo quería caminar en sus pasos. Y esto es lo que marca la tercera prueba de alguien que verdaderamente es cristiano. El cristiano es alguien que tiene una relación con Dios que lo lleva a elegir a cada momento el hacer la voluntad de Dios. Es una fortaleza que nos ata nuestra naturaleza. Pero cuando Cristo viene y cambia nuestra naturaleza, entonces esa fortaleza es derribada y ya queremos, no solamente ocurre, sino que anhelamos
tener en nosotros la naturaleza de Dios. Nuestra relación con Dios es algo que nosotros podemos entender, pero yo cuando una persona dice que tiene una nueva relación con Dios, yo también le pregunto si tiene también una nueva relación con el pecado. Una relación con el pecado que ya no es de que quiero estar con el pecado, sino de que ya rechazo del pecado, porque quiero hacer la voluntad de Dios. Mire, esto es como casarse. Yo cuando me casé con mi esposa, con mi amada, con la hermana Betina, yo le dije que sí a la hermana Betina, le dije que sí al juez y luego al pastor que confirmó nuestro matrimonio. Pero cuando yo le dije que sí a ella, automáticamente le dije no a las demás mujeres. No es que les importe a las demás mujeres, ¿verdad? Pero yo lo hice. O sea, yo le dije que sí a mi mujer, a mi esposa. Y al mismo tiempo le dije que no a las demás. De la misma forma, cuando nosotros establecemos una relación con Cristo, entonces automáticamente nosotros le decimos que no al mundo, le decimos que no al pecado, le decimos que sí a la justicia, le decimos que no a lo que nos aleja de Dios. Así es como Dios nos permite a nosotros examinarnos y saber en qué medida estamos comprometidos, estamos casados con Él. ¿En qué medida tú realmente le dices no al pecado? ¿En qué medida realmente tú eres fiel? ¿O quieres ser fiel? Porque eso es lo importante, porque a veces nos vamos a equivocar y es innegable que vamos a caer. Pero una cosa es que caigamos por nuestra debilidad una vez, y otra cosa es que no nos importe caer una vez y otra y otra y otra. Si tú eres alguien que cae una vez tras otra en el mismo pecado, eres un practicante del pecado, y el que practica el pecado, el tal no es de Dios. El que peca puede ser, porque todos pecamos aunque nos arrepentimos y nos transforma Dios. Pero el que practica el pecado como algo cotidiano y no le interesa, no es cristiano. Examínate a ti mismo. Esto es algo importante. Tú tienes que entender que cuando los creyentes en Jesús llegaron a Antioquía, la gente les empezó a decir cristiano. Cristiano es como marciano. O sea, es una palabra peyorativa, una palabra un poquito burlona, que quiere decir Cristito o Cristo chiquito. ¿Por qué? Porque los discípulos querían ser como su maestro, como Jesús. Hacían todo lo posible por parecerse a Jesús. Y la gente se burlaba de ellos por eso. Y por eso les dijeron cristianos. Y no sabían que estaban en ese momento dándonos un nombre orgulloso, un nombre glorioso, un nombre del cual nosotros podemos gloriarnos. Cuando alguien nos dice, ¿tú quieres parecerte a Cristo? Nosotros contestamos, sí, amén, yo quiero parecerme a mi Señor. Somos cristianos. Y por último, vamos a ya terminar este tiempo. Una cuarta prueba. Vamos a ir a la primera carta de Juan capítulo 2. Ahora vamos a leer los versos del 7 al 11. Dice así la palabra. Amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Por otra parte les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera, Jesucristo, ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Esta cuarta y última prueba que hoy te comparto, aunque toda la primera carta de Juan está llena de estas pruebas, esta cuarta y última prueba que hoy te comparto es tremenda, porque la palabra de Dios nos dice claramente que si no amamos a nuestros hermanos, y por hermanos entendemos a los otros que son hijos de Dios, entonces no somos realmente de Cristo. Si tú prefieres la compañía de los incrédulos que a la compañía de la iglesia, entonces no eres cristiano. Te gusta estar de vez en cuando con los cristianos, pero no amas a Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Los que servimos a Dios por amor. Acá donde estamos nosotros ganamos mucho menos reconocimiento
tenemos mucho menos oportunidad de tener bienes materiales, tenemos mucho menos tiempo libre que cualquier otra persona de cualquier otra profesión, y si lo hacemos porque lo amamos a usted, porque te amamos a ti, iglesia, porque te amamos a ti, hermano, hermana. Por eso los que sirven a Dios por amor. Cualquier otra motivación es una mentira. Cualquier otra motivación es espuria delante de Dios. Y todos, aun cuando no estemos llamados a servir de tiempo completo, si somos de Cristo, entonces manifestamos el amor de Dios por medio de el amor a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, a los cristianos. Estas 4 razones son las que nos hacen saber si realmente ahora, en estos días en los que se celebra que vino Jesús, nosotros estamos celebrando algo que nos está impactando y que forma parte de nuestra vida. Ahora que somos conscientes de si realmente estamos en el camino de Dios o todavía nos falta hacer algo, yo te digo que esta oración que a veces hacemos porque alguien más la hace y la repetimos como cortesía para los nuevos, hoy es para nosotros. Hoy te invito, hoy te exhorto, hoy te reto en el nombre de Jesús a que tú vayas a los pies de Cristo y tú confrontes tu alma y tomes una decisión por Cristo y dejes de ser un simpatizante y te conviertas en un discípulo y en un hijo de Dios. Dios ya te dio la potestad de ser llamado hijo de Dios porque le crees. Ahora toma esa autoridad que Dios te dio y conviértela en una realidad en tu vida. Haz lo que tengas que hacer para ser llamado hijo de Dios. Camina hacia la luz, anda en la luz, reconoce tu pecado y arrepiéntete de él. Llénate de la palabra y toma en tus manos los mandamientos de Dios y conviértelos en tu forma de vida. Y ama a tu hermano, a tu hermana, a aquellos que son de la fe. Y comparte tu vida con ellos. Y te vas a dar cuenta de que todo, absolutamente todo en tu vida va a ser transformado y te vas a sentir nuevo, renovado, alimentado, amado. Cierra tus ojos ahí donde estás, cierra tus ojos en tu casa. Cierra tus ojos ahí en el lugar donde estás escuchando esta transmisión. Si vas manejando, bueno, no lo hagas, pero concéntrate en esta oración que voy a hacer y hazla con humildad. No digas, ay no, pero si esa es la oración de los nuevos. ¿Y qué tal si somos nuevos hoy para Dios? Pues gloria a Dios, qué bueno que hoy tenemos la oportunidad de confirmar lo que un día nosotros dijimos. Hoy lo vamos a decir con mucho conocimiento y con mucha conciencia. Dile al Señor, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que no soy todo lo que tú esperarías que yo fuera y me arrepiento y te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por las cosas que no te agradan. Perdóname, Señor, perdóname, Dios. Ayúdame a discernir, Padre Santo, primeramente mi pecado. Déjame ver, Señor, en qué estoy mal y ayúdame a cambiar, ayúdame a transformarme. Yo voy a hacer el esfuerzo, Señor, pero yo te ruego en el nombre precioso de Jesús que tú me renueves día tras día. Renuévame, Señor, para que yo pueda pelear por mi transformación día a día, Señor, y hacer tu voluntad buena, agradable y perfecta. Que pueda discernirla, que pueda entender tu palabra, que pueda comprender lo que tú quieres de mí, que yo pueda establecer en mi vida tu voluntad perfecta, Señor, y que yo pueda hacer lo que tú quieres que yo haga, Padre Santo. Ayúdame a decirle no al mundo y decirle que sí a Cristo. Ayúdame a terminar con todas aquellas cosas, Señor, que son, Padre Santo, desagradables a ti. Ayúdame, Señor, a cambiar, a transformarme, a ser, Señor, como tú quieres que yo sea. Padre, te ruego en el nombre precioso de Jesús que tú establezcas en mí tu reino. Que tú, Señor, gobiernes mi vida, Señor, porque tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi Salvador. Padre, lávame con tu sangre preciosa, lávame con tu sangre, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Ayúdame, pero sobre todo ayúdame, Señor, a amar como tú amaste, a amar a mis hermanos, a mis hermanas, Señor, y a ser un reflejo de tu amor. Lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, lávame en tu sangre carmesí.
lávame en tu sangre, lávame en tu sangre carmesí. Con ella me salvaste, con ella pagaste tú por mí. Lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, Señor. Lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, lávame en tu sangre, Señor. Lávanos, Señor, límpianos, Dios, purifícanos, haznos como tú quieres que seamos todos los días, Señor. Guárdanos en tu mano, Padre Santo. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por lo que tú haces en nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Aleluya. Amén, amén y amén. ¿Por qué no le da ahí donde está una ofrenda de palmas a Dios? Así, con todo su corazón, que suba hasta el reino de los cielos. Gracias, Dios. Gracias. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Amén, amén. Hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión, de este tiempo delante de nuestro Dios, en este que es el Día del Señor, domingo 6 de diciembre. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo y te pido, Padre Celestial, que tú tomes en tus manos nuestro tiempo, nuestras vidas, y nos permitas, Señor, recibir de parte de ti, Padre Santo, tu amor, tu palabra, tu misericordia, Señor, todos los días. Déjeme bendecirle, déjeme orar por usted para terminar este tiempo. Levanta su mano. Padre, bendice a tu iglesia, glorifícate en cada familia. Permite que esta palabra sea vida, que durante esta semana, Señor, la palabra de Dios llegue fresca y llegue bendecida, Señor, a cada uno de tus hijos e hijas. Gracias te doy en el nombre precioso de Jesucristo por mis hermanos y hermanas, y te ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús que tú permitas, Dios, que esto que hoy hemos aprendido se convierta en un tiempo, en un instante, en un evento transformador para nosotros. Y ahora, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la íntima comunión y consolación del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes desde ahora y hasta que Cristo venga en su gloria y le veamos cara a cara. Amén. Que Dios le bendiga, que la paz de Dios sea con usted y con toda su familia.